Y bien, como sabemos, pues Javier Bedoya preside la lista de la oposición a la candidatura a la presidencia del Congreso. Estamos con él, él ha roto, está en este momento rompiendo su silencio luego de 10 días de haber permanecido mudo en toda esta, digamos, en todas estas negociaciones. Javier, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué le dice la aritmética? ¿Tiene posibilidades de ganar, no? Depende cómo se vean las cosas. Hay muchos votos indefinidos. Yo creo que va a ser una elección reñida y hay un fuerte sector de parlamentarios que están optando por un voto en blanco. Yo no me atrevería a afirmar que tal o cual candidatura gana. Aspiramos a ganar nosotros, espero que así sea, pero yo creo que mañana se decidirá. Pero este silencio que usted ha mantenido estos últimos días obedecerá a, digamos, a la campaña interna que usted debe haber estado haciendo. Sí, Jaime, yo agradezco a todos los medios y aprovecho a hacerlo a través de tu canal. En los últimos 10 días yo he tenido infinidad de invitaciones a programas de radio, televisión, periódicos, entrevistas, y me he negado a todo porque, en primer lugar, yo consideraba que mis electores para este proceso no era la opinión pública, sino eran los 130 congresistas, y la labor a desarrollar era el interior del Congreso, y que no era tampoco constructivo estar saliendo a debatir con los integrantes o posibles integrantes de otra lista cosas que competen a los parlamentarios. Entonces he guardado absoluto silencio y realmente es por primera vez que estoy saliendo a declarar. Ahora, ¿tiene usted, digamos, la ventaja de que el gobierno en cierto sentido ha jugado para usted, al tratar de imponer a Ana María Solórzano, provocar la salida de un grupo de Gana Perú y la abstención de otros, digamos, congresistas o de otras bancadas, aunque Josué Gutiérrez dice que ellos ya tendrían 56 votos, no sé si será, ¿usted no tiene esa confirmación? Mis cálculos y los estudios que hemos hecho es que probablemente estén en ese rango de votación o un poco menos. Y en fin, hemos hecho algunos cálculos, pero 64 votos dice que tienen. Creo que es un poco optimista. Un poco optimista. Creo que es un poco optimista, por lo menos de acuerdo a la información que yo manejo. Ahora, digamos, si usted accediera a la presidencia del Congreso, ¿cuál sería su actitud frente al Ejecutivo, su manejo? ¿Cuál, digamos, qué se propondría como política de conducción de mesa del Congreso? Es muy claro y muy definido, Jaime. En primer lugar, yo creo que tengo una primera función al interior del Congreso. El Congreso está muy desprestigiado y muy venido a menos. En parte, no digo que únicamente, pero en parte, porque ha venido actuando muchas veces como mesa de partes del Ejecutivo. Proyectos de ley que el Ejecutivo remite al Parlamento se eximen o se dispensan del trámite de estudio de comisiones, de frente pasa para debate en el Congreso y sin mayor debate los terminan aprobando. Yo entiendo que cuando el Ejecutivo manda un proyecto con carácter de urgencia es prioritario, pero eso no lo exime del pase de los estudios pertinentes de las comisiones. Entonces yo lo que propongo es reivindicar la labor del Parlamento, tanto en su materia legislativa como en su labor fiscalizadora. Labor fiscalizadora que no solamente son comisiones investigadoras, porque de repente lo que sucede muchas veces es que no se necesitan nuevas leyes, sino velar por el cumplimiento de las existentes, ¿verdad? Pero yo seré muy respetuoso del Ejecutivo, creo que cada poder tiene su propio rol y evidentemente aspiro como presidente del Congreso, y lo he expresado esta mañana en la conferencia de prensa, como primera medida, pedir a los voceros de todas las bancadas que en el curso de una semana me presenten las agendas priorizadas de cada colectividad política al interior del Congreso y simultáneamente oficiar a la primera ministra para que también a la brevedad me alcance la agenda priorizada del Ejecutivo para en conjunto entonces hacer una agenda de lo que el país necesita. Estamos a puertas de una crisis que no pinta bien, por lo menos a corto plazo.
La información que he recibido esta mañana indica que los resultados económicos del mes de junio son peores que los del mes de mayo, que la caída en el consumo, por ejemplo, del cemento, es la más grande que han tenido en los últimos 10 años. Entonces, es evidente que esta situación requiere urgentemente un tratamiento con iniciativas del Ejecutivo, que son los responsables de la conducción económica del país, y con el apoyo del Congreso, para desentrabar muchas leyes, para favorecer la inversión, para crear confianza. Tengan ustedes la certeza que en mí no van a tener un obstruccionista. Hay quienes han levantado voces de que la gobernabilidad se pone en crisis o en entredicho. Los mismos argumentos que en la época de Toledo utilizaron el gobierno de ese entonces frente a la candidatura de Antero Flores Arauz, y que evidenció que nada de eso sucedió. Y obviamente, como comprenderá, yo no voy a ser instrumento de nadie en sus pretensiones de venganzas políticas. Y si hay quienes creen que llegando la oposición al gobierno aquí va a haber una obstrucción al Ejecutivo, están errados. Pero sí reivindicaré y haré respetar los fueros parlamentarios. Claro, claro, cabe la posibilidad de que un Congreso en manos de la oposición pueda desarrollar efectivamente una conducta obstruccionista o acosadora o en fin dilatadora de los proyectos que se envían y todo lo demás. Existe esa posibilidad, ¿no? Bueno, sí, y digamos, faltando menos de 2 años para las elecciones generales, puede ser una conducta que a algunos les parezca políticamente rentable. Lo que podrá ser el cálculo político de algunos, pero frente a las cosas que apremian en el país, lo que tenemos es que dar leyes que solucionen los problemas de la ciudadanía, dejarnos de tanto debate ideológico o partidario para poner el hombro. Y sí le corresponderá, y sí ejercitaré ese derecho, de reunirme con los presidentes de las comisiones y urgirlos en el dictamen de las leyes que el Perú necesita con urgencia, precisamente para afrontar estas situaciones y poder solucionarlas antes de que estalle. De acuerdo, bueno, ahí hay una serie de leyes para destrabar procesos de inversión, pero una reforma fundamental que sigue pendiente es la reforma laboral, por ejemplo, de modo tal que se facilite que las grandes mayorías puedan acceder al trabajo formal con derechos, en fin, y que esto al final desemboque en una alza de salarios por el efecto del mercado mismo. Entonces, eso, sin embargo, hay unas resistencias de grupos minoritarios, obviamente, que se opondrían, pero ¿habría la capacidad, digamos, la política o habría la decisión política de enfrentar este tema? Es una decisión que tiene que ser tomada colectivamente, no compete al presidente del Congreso, sino en las reuniones que tenga con la Junta de Portavoces, ver cómo se priorizan esas leyes. Porque estamos cometiendo, desgraciadamente, los mismos errores de hace 40 o 50 años en la época del gobierno militar. Crear un sistema laboral rígido que termina favoreciendo a quienes tienen la suerte de estar dentro de la formalidad y estar en una planilla. Y no se legisla a favor de los cientos de miles de jóvenes que todos los años se incorporan a la zona productiva y que carecen de trabajo, de sueldo digno, de vacaciones, de derechos sociales. Entonces tenemos que empujar el carro en ese sentido. Sería extraordinario, si usted pudiera lograrlo, sería la gran reforma. Bueno, ojalá pueda persuadir a las diversas colectividades, porque esta es una de las reformas, junto con la reforma política, que el país está reclamando. Ahora, una pregunta que tiene que ver más bien con una curiosidad. ¿Por qué, a su juicio, el gobierno habría insistido, digamos, la pareja presidencial en Ana María Solórzano, sabiendo que esto generaba resistencia dentro de su propia bancada y aparentemente también resistencia en bancadas de la oposición? ¿Cuál es el problema de Ana María Solórzano? ¿Cómo es percibida ella? ¿Por qué tendría esta no aceptación? Yo guardo por Ana María Solórzano el mejor de los conceptos y un aprecio personal muy sincero.
La he conocido hace 3 años cuando llegó ella como representante de Arequipa, hemos trabado una buena amistad y realmente le tengo mucho aprecio. No entiendo qué situaciones al interior de la bancada de gobierno o al interior de las esferas gubernamentales o palaciegas puedan haberse producido. Sé lo que en ese sentido, lo que la prensa ha manejado. Hubo una carta pidiendo la postulación de la vicepresidenta Marisol Espinosa, situación que el presidente desestimó. Probablemente algunas expresiones del presidente al tildar eso como un papelito que le llegó y cosas por el estilo, refiriéndose a la carta con la firma de 22 congresistas, haya sido uno de los leños que han aumentado el fuego de la hoguera. No. Pero todo esto es reflejo, Jaime, que ya se venía larvando un proceso de descomposición al interior de la bancada de gobierno, cosa que hemos podido conocer más y mejor en función de las declaraciones que han formulado los que se han escindido de la bancada de gobierno y que han hecho referencia a las permanentes imposiciones, el que no se les convoca, el que no se les escucha, el que no se les considera, la queja permanente de que los ministros no los atienden, piden cita y no les contestan, ni siquiera los viceministros. Entonces, son problemas netamente al interior del gobierno y mal manejo al interior del gobierno. ¿Y cuál sería el fundamento o la razón del rechazo del presidente y de la primera dama a Marisol Espinosa, que era la, digamos, carta que tenía la mayor parte de las personas de Gana Perú? Se ha esgrimido una razón formal, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de que, siendo ella vicepresidenta, en fin, no podría asumir los 2 cargos a la vez, pero eso es una cosa que se resuelve, digamos, reemplazándola por el vicepresidente del Congreso cuando ella tuviese que asumir alguna función presidencial en el Ejecutivo. Me preguntas, Jaime, ¿por qué rechazarían? Respuestas que corresponde dar a la gente de gobierno. No, de repente usted tiene alguna información. Siguiendo tu línea, yo recuerdo que ha habido muchísimos casos en la historia reciente del país de presidentes del Congreso que han sido a su vez vicepresidentes de la República. En el primer gobierno de Alan García, el caso de Luis Alberto Sánchez, presidente del Senado, y Luis Alba Castro, presidente de diputados, y que a su vez en algún momento ambos fueron ministros de Estado, sí, pues, presidentes del Consejo de Ministros. En el gobierno de Belaúnde ha habido una situación similar. Por ejemplo, recuerdo el caso de Javier Alba Orlandini, y podríamos seguir mencionando y refrescando la memoria. Entonces, legalmente, constitucionalmente, no hay ningún impedimento. Ya son razones de otra naturaleza y de orden interno. Y la relación personal de las personas puede haber jugado, no sé, y me extraña porque a Marisol la conozco más, porque hemos sido congresistas desde el quinquenio pasado, en consecuencia hace 8 años ambos somos congresistas. ¿Ella daba la talla, cree usted? Sí, sin duda, sin duda, una mujer muy ponderada, con criterios muy definidos y que sí ha tenido, ¿qué le puedo decir?, mucho más habilidad concertadora. Ha tenido mucho más protagonismo al interior de su bancada y en la relación con las otras bancadas. De acuerdo. Bien, Javier, bueno, pues suerte en esta elección. Mañana se define el tema, vamos a ver qué ocurre. Más que suerte, votos. Votos. Y yo invoco a mis pares congresistas un respaldo de una lista que lo que busca no es desestabilizar al país, no es adoptar actitudes irracionales, no es entorpecer la gobernabilidad, pero sí reivindicar los fueros y lo que le corresponde al Parlamento en su labor legislativa, de fiscalización, y dar el apoyo con leyes oportunas en aquellas cosas que el país necesita. Muy bien, Javier Bedoya, congresista por el Partido Popular Cristiano. Muchas gracias.